el monstruo, la niña y el contrabandista. En el bosque se podía ver a alguien corriendo o más bien escapando, se podría ver que la persona parecía tener un pelo rubio y por su estatura parecía ser una niña que parecía estar mojada y sucia. Esta niña no era más ni menos que Sofía Pelletier, la hija de Carol. Pof. Sofía. No sé por qué corrí, no sé por corrí, Dios por favor, sálvame, no quiero ser una de esas cosas, tuve que quedarme callada, tuve que volver con mamá, pero no encuentro el camino de vuelta, mamá por favor sálvame, no quiero morir. Tengo que escapar de esa cosa, me está siguiendo y puedo sentirlo cerca, ¿por qué tenía que pasarme esto a mí? Fin del pof. Sofía simplemente se detuvo a tomar aire mientras veía hacia todos lados con miedo, pero al escuchar una rama romperse arriba de ella se aterró y volvió a correr así dejarse ver que arriba de los árboles la estaba siguiendo un unter que aunque estaba muerto parecía divertirse con el miedo de Sofía, incluso parecía estar jugando con ella y luego comérsela. Sofía al seguir corriendo pudo ver que llegó a lo que parecía ser un acampado abandonado cerca de una casa en ruinas, por lo que rápidamente fue hasta la casa en ruinas y al adentrarse vio un armario casi en buen estado por lo que se metió adentro y se tapó la boca mientras las lágrimas caían lentamente por sus ojos, no importaba que tanto se escondía esa cosa la seguía, aun cuando se escondió en una cueva esa cosa la encontró, lo bueno fue que antes de que la matara entró otro caminante que por alguna razón podía estirar su lengua, pero lo que la había aliviado fue que ambos empezaron a pelear seguramente por ver quién la devoraría, pero cuando esas cosas peleaban ella se volvió a escapar y al poco tiempo cayó en un pequeño lago lo que explicaba que esté mojada. Sofía seguía asustada y ese susto aumentó al escuchar unas pisadas cerca por lo que cerró los ojos mientras sus lágrimas seguían cayendo por su casa hasta que, infectado a la vista, se escucharía una voz femenina antes de que se empiecen a escuchar disparos y algo empezar a correr por el techo de la casa mientras se escucha lo que parecía ser una moto alejarse a la distancia. Sofía al ya no escuchar nada salió lentamente del armario y al no ver nada cerca salió rápidamente, pero al salir de la casa chocó con alguien y lo siguiente que supo fue que le apuntaron con un arma asustándola, y al ver mejor vería a un hombre y una mujer. Quieta, pequeña, le diría un hombre uniformado con la palabra Sfedra en su chaleco antibalas mientras la veía con seriedad. Revisa que no esté infectada. Le diría a su compañera que estaba al lado, la cual simplemente sacó un aparato y se lo puso en la frente a Sofía, la cual seguía asustada mientras la mujer parecía seria, y luego de unos segundos que para Sofía parecían eternos se escuchó un ruido salir del dispositivo. ¿Está limpia?, diría la mujer mientras se levantaba y veía a su compañero. Luego de que ambos habían comprobado que Sofía no estaba infectada la guiaron hacia el campamento que antes Sofía pensó que estaba abandonado, pero ahora había varias personas uniformadas haciendo guardia y la mayoría no le prestaba atención. Los militares habían procedido a hacerle un interrogatorio a Sofía, la cual dijo todo lo que sabía, pero a los militares no les importaba mucho hasta que les interesó la parte donde Sofía les habló sobre un tipo llamado Logan que parecía tener habilidades inusuales. Bien, pequeña, te llevaremos a un refugio en Atlanta, será temporal ya que luego nos iremos hacia Boston, te dejaremos ahí y cuando encontremos a tu grupo haremos que los lleven allá también, diría el hombre mientras la veía fijamente y luego se levantaba y procedía a hablar por su comunicador. Sofía quiso decir algo pero simplemente fue escoltada por la mujer hacia una zona del campamento donde se dejó ver un cambio blindado. Mientras tanto en otro lado se vería una figura parada viendo un comunicador un poco ensangrentado mientras se escuchaba una voz diciendo las coordenadas a las que partirían. Esta figura era el Hunter que perseguía a Sofía, pero este Hunter no parecía nada normal como los demás, pero antes de que haga algo se escuchó un disparo, así viéndose a un militar sentado contra un árbol mientras se deja ver que le faltaba un brazo y en su estómago tenía una gran herida y la mitad derecha de su rostro tenía una gran herida dejando ver su ojo al descubierto al igual que la carne. Militar. Maldito monstruo. Diría con miedo mientras seguía disparándole. El Hunter solo empezó a caminar hacia el militar mientras se dejaba ver cómo las balas rebotaban en el cuerpo del Hunter mientras este solo empezó a reír desgraciadamente ante los intentos de su presa. Cuando las balas se acabaron el hombre pudo ver mucho mejor a este Hunter el cual solo lo veía fijamente. El Hunter solo acercó su cara a la del militar el cual solo lo miraba con miedo. Hunter.
«Buh», le diría con una voz gruesa y escalofriante. El militar abrió sus ojos al escucharlo hablar, pero antes de hacer algo el Hunter abrió su boca agarrándolo por el cuello y antes de hacer algo simplemente lo tomó por los hombros y al hacer su cuerpo para atrás el Hunter terminó separando la cabeza del militar del cuerpo, haciendo que la sangre empiece a brotar. Unas horas después, se vería al camión blindado avanzando por la carretera mientras eran seguidos por otros 2 camiones con torretas, mientras que había unos 5 que iban en motos. Mujer, ¿sabes niña? Estoy sorprendida de que hayas sobrevivido al correr sola por el bosque, le diría al ser la que conducía. Sofía solo se mantenía callada por lo que la mujer solo suspiró y siguió conduciendo hasta que llegaron a Atlanta, donde empezaron a conducir y ir con cuidado, algo que Sofía notó pero pensó que era para no llamar la atención de los caminantes. Mujer, ¿alguna señal de Atlas? Diría con inquietud mientras hablaba por su comunicador. Ningún movimiento por ahora. Diría unos de sus compañeros que iba por uno de los camiones con torretas. Sofía, ¿Atlas? Diría algo curiosa, hombre. Un gigantesco hijo de puta que nos lleva rompiendo las pelotas desde hace unos días, diría el hombre sentado en la parte del copiloto mientras veía a Sofía. Por esas cosas nos estamos yendo de la base que tenés aquí, diría mientras apretaba su agarre en su arma. Sofía al escuchar eso sintió un escalofrío y simplemente tragó saliva mientras veía por las ventanas con temor a ver esa cosa. Mientras tanto desde atrás se dejaría ver algo saltar de un edificio hacia otro con gran facilidad, mientras veía cómo los militares avanzaban a la distancia. Este era el Hunter que perseguía a Sofía, que simplemente dio un potente salto del edificio, así caer en otro y seguir siguiendo a sus presas. Luego de un par de horas todos llegaron al refugio donde Sofía vio que estaba dentro de unas grandes murallas hechas con grandes pedazos de metal y madera, mientras en unos edificios dentro del refugio había francotiradores, pero cuando Sofía entró pudo ver no había muchas cosas y había personas poniendo varios cargamento en camiones de carga, y otros simplemente armaban carpas y otros entraban en unos edificios para poder dormir en la noche. Mujer, muy bien niña, haré que te den una tienda así que quédate aquí, diría mientras se iba junto a su compañero. Sofía solo se sentó en una caja de madera mientras veía como algunos seguían cargando las cosas, pero ella pudo notar que había algunos que no traían uniformes, haciendo que se ponga un poco curiosa hasta que vio a un hombre acercarse a ella. Debe ser una broma, ¿qué hace una niña aquí? Diría mientras la veía. ¿Acaso te acaban de encontrar o qué? Diría el hombre haciendo que Sofía lo vea. Sofía. Sí, me encontraron hoy en el bosque, diría algo desconfiada. Mi nombre es Sofía, diría mientras lo veía fijamente. Joel. Mi nombre es Joel, diría con seriedad, aunque lo dijo más por educación que otra cosa. Joel simplemente vio a Sofía. Él en verdad se había acercado por una razón, había pensado que Sofía era su hija y aunque él sabía que sería imposible, simplemente no lo había pensado y se terminó acercando. Antes de que Joel pueda decir algo más, uno de los militares se le acercó. Militar. Hey, vuelve al trabajo, aceptaste venir a ayudar para conseguir tickets para tu comida, así que, si los quieren vuelve a trabajar, le diría con burla mientras empujaba a Joel por el hombro. Joel solo vio al hombre con una mueca de disgusto y simplemente se fue no sin antes que Sofía se despida de él. En la noche, se podría ver a Sofía dormir en una tienda que le dieron. Ella estaba tranquila durmiendo mientras que afuera en uno de los edificios uno de los francotiradores notó algo a la distancia, por lo que con la mira de su francotirador vio algo moverse en un callejón, por lo que estrechó los ojos antes de ver un borrón saltar del edificio hacia otro. Hombre. Pero qué mierda, diría mientras se frotaba los ojos. El hombre al dejar de frotarse los ojos simplemente lo siguiente que vio fueron unos orbes verdes y luego la sangre manchando las paredes. En el otro edificio donde estaba el otro francotirador simplemente dio un suspiro cansado y luego tomó su comunicador. Hombre. Hey compañero, ya tomaré mi descanso y haré que me reemplacen, diría mientras esperaba la respuesta de su compañero. Hey, ¿estás ahí? Diría al no escuchar nada. Luego de un rato solo escuchó estática, pero luego quedó mudo al escuchar algo quejarse y el ruido de algo siendo masticado. Hombre. ¿Pero qué carajos está pasando? Diría mientras tomaba sus binoculares con los que vio hacia el edificio de a un lado. Pero ¿qué demonios? Diría aterrado, y lo que estaba viendo era suficiente para asustarlo, ya que veía una figura negra con unos ojos brillantes de color verde y en una de sus manos tenía la cabeza cercenada de su compañero. Hombre. ¡Ay mierda!, diría antes de tomar su francotirador. Pero cuando devolvió su vista al edificio solo quedó mudo al ver al infectado delante suyo. Hunter.
empresa, ser mía, diría con una sonrisa mientras lo veía. El hombre solo apuntó su arma al Hunter mientras este se acercó más a él. Mientras tanto abajo los que aún seguían despiertos estaban listos para tomar su turno en la vigilancia, pero eso cambia cuando se escuchó un disparo seguido de un fuerte grito, alertando a todos y haciendo que algunos se despierten. Joel, que era el que iba a suplantar a uno de los francotiradores, se alertó y tomó una escopeta que le dieron mientras varios se empezaban a movilizar y a moverse hacia el edificio del francotirador 2. Militar. ¿Qué diablos está pasando? Diría mientras veía a Joel. Joel. No sé, pero parece que no terminó cuando se empezaron a escuchar disparos y gritos antes de que de una ventana caiga uno de los militares, haciendo que al caer su cuerpo explote en el suelo dejando a todos en silencio antes de otra cosa caiga al suelo, así dejándose ver al Hunter dejando a todos en silencio. Militar. Abran fuego. Diría antes de empezar a disparar, no hacía falta repetirlo, todos empezaron a disparar pero el Hunter empezó a moverse rápidamente dando un salto y con sus manos degolló a varios, mientras que un poco alejado Sofía salió de su tienda asustada y al ver lo que pasaba se aterró aún más. Joel, que se encontraba disparando igualmente al Hunter, vio a Sofía fuera de su tienda, por lo que se maldijo y fue hasta ella. Joel. Camina, vámonos de aquí, diría mientras la tomaba del brazo y corría hacia uno de los camiones. Algunos que vieron esta acción hicieron lo mismo por miedo al ver que esa cosa parecía tener una piel tan dura que las balas parecían no afectarle. Hunter. Comida, no, escapar, diría con locura mientras caminaba. En sus manos tenía los cuerpos mutilados de 2 soldados. El Hunter luego paró al ver a Sofía a la distancia, por lo que soltó los cuerpos de los 2 soldados y luego de dar una rusa empezó a correr hacia la dirección de Sofía. Así de un manotazo desgarró la cara de un soldado, luego dio un salto y al caer con sus pies aplastó la columna de 2 mujeres partiéndolas a la mitad. Mientras seguía persiguiendo a Sofía y Joel, el Hunter seguía matando a todo lo que estuviera a su paso mientras que los demás seguían disparándole tratando de matarlo, aunque lo único que salía herido era las prendas del Hunter. Pero todo el ruido había empezado, no solo a llamar la atención de los caminantes y unos pocos chasqueadores, sino que también la de un gran ser que dio un rugido y empezó a correr mientras con sus brazos grandes apartaba o aplastaba a los zombies que estaban a su paso. Regresando con el problema que estaba enfrentando Sofía, ella y Joel consiguieron subirse a uno de los camiones. Así Joel, al no ver la llave simple, empezó a tratar de hacer que encienda con solo un truco que había visto en las películas. El Hunter solo estaba más y más cerca de Sofía y Joel, él solo ignoraba cómo algunos camiones pasaban a sus lados tratando de huir. Ahora lo más importante para él era ir tras Sofía. Mujer. Salidos sanos y a salvos, diría viendo a su compañero. La mujer y el hombre solo estaban por salir por las puertas, las iban a embestir para salir más rápido, pero cuando estaban cerca algo las derrumbó y lo siguiente que supieron fue que algo golpeó su auto haciendo que este choque bruscamente contra un edificio y que los escombros caigan atravesando el vidrio y matándolos. Todo quedó en silencio mientras que el Hunter pareció detenerse y en su camino y voltear lentamente hacia atrás. Hunter. Él hará, diría haciendo la expresión de curiosidad. Uno de los militares que estaba en el suelo moribundo vio una de las cosas que más tenía, Atlas, ese gigantesco infectado estaba cerca mientras que atrás era seguido por varios infectados. Joel. Debes estar jodiendo, diría asustado. Joel rápidamente siguió en lo suyo mientras Sofía estaba temblando del miedo. Atlas solo dio un gruñido aunque no se entendía debido a su falta de mandíbula, pero este se empezó a golpear el pecho y empezó a correr hacia los pocos supervivientes para así pasar a un lado del Hunter y ir contra unos militares y empezar a aplastarlos, mientras el Hunter de un rápido moviendo se puso delante de él haciendo que este lo vea. Hunter. Tú, ladrón, diría con un tono que parecía que estaba enojado. Atlas solo levantó sus brazos listo para pelear, pero el Hunter saltó hasta él empezando a clavar sus garras en su piel mientras Atlas de un golpe lo mandó contra un auto. Joel. Bien, ellos están entretenidos peleando, es nuestra oportunidad, diría antes de que el camión arranque. ¿Quién diría que esta mierda podría funcionar? Diría antes de pisar el pedal. Joel y Sofía pasaron a un lado de Atlas, el cual volteó y estaba listo para atacar, pero el Hunter saltó sobre él mordiendo lo poco de cuello que tenía. Joel. Muy bien, pequeña, prepárate para el impacto, diría mientras que Sofía se abrochaba el cinturón. Joel simplemente pasó por arriba a los infectados con el camión y por suerte lo hizo sin problemas, aunque el vidrio casi se rompe.
Joel. Y ahí va mi oportunidad de ganar un buen par de semanas sin trabajar, diría viendo por el retrovisor. Él y Sofía no fueron los únicos que pudieron escapar, algunos pocos afortunados también lo hicieron, mientras atrás solo se veía a Atlas y el Hunter seguir peleando. A la mañana siguiente, se podría ver un paisaje de destrucción mientras algunos pocos infectados devoraban los cuerpos de algunos militares que habían muerto, y de un edificio donde se veía un gran agujero y escombros, se dejó ver que la cabeza de Atlas empezó a salir, aunque luego terminó saliendo el Hunter, al cual le faltaba un brazo y su ropa estaba completamente destruida, al igual que varios de sus colmillos ya no estaban. Hunter. Victoria, mía. Diría mientras tiraba la cabeza al suelo. El Hunter solo empezó a caminar mientras trataba de rastrear el olor de Sofía, pero al no hacerlo dio un gran grito de frustración y de un golpe le arrancó la cabeza a un caminante que se estaba comiendo un cuerpo, por lo que el Hunter procedió no solo a comerse el cuerpo del militar sino también del caminante. Fin.